también. Es que es importante ser feliz cuando luchas, ¿no? En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos. Mi nombre es Fernanda, tengo 25 años, soy venezolana. Emigré de mi país hace 1 año y 6 meses más o menos. Encantada de Argentina por habernos recibido, a mí como a muchos que nos vamos huyendo de nuestro país. Estoy acá, ahora trabajo para un banco, atención al cliente. Empecé como otros más, trabajando en cervecerías, en bares, en sitios de comida. Vine con mi hijo, el cual también ha tenido las puertas abiertas para comenzar su nivel en cuestiones educativas. La verdad que vine y le colocaron aquí aproximadamente 5 vacunas que le hacían falta. Eso es una felicidad inmensa. A mi nombre es Alexi. Yo venía en Senegal, venía acá para mejor futuro. Porque me gusta la Argentina, no venía acá para aburrir de eso ni nada. Allá en Senegal, un país muy poca gente, no tiene muchas cosas, viene acá para trabajar, para ayudar a mi familia. Creo que más que nunca, en prácticamente todos los lugares de la Argentina, se puede apreciar el movimiento migratorio y la intensidad que tiene, la diversidad que tiene, básicamente porque tenemos hoy más que hace 100 años, los medios que tenemos, las posibilidades en redes, y porque nos topamos en la calle, bueno, en Buenos Aires, especialmente últimamente con venezolanos y con países de la región, que llegan a la Argentina. A nosotros nos parece desde siempre, y lo hemos venido diciendo y tratando de diferentes maneras, que la inmigración es la gran oportunidad que tiene la Argentina para tejer una malla diferente, para que sea diversa, inclusive para encontrar las soluciones a tantos problemas que no hemos podido resolver todavía. Pero bueno, es una aproximación nuestra y que tratamos de ir haciendo cada vez más cercana con nuestros entrevistados, con las personas que saben y se dedican y son especialistas en esto. Hoy tenemos el gusto de hablar con María Inés Pacheca, que es antropóloga y que tiene un extenso currículum, ha escrito muchos libros, dado conferencias, interviene en clases y demás, artículos en revistas nacionales y extranjeras. Para que nos dé una visión, yo te pediría, María Inés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿qué tal? Que arranquemos por ahí, si querés. ¿Qué es la inmigración hoy? Porque uno cuando habla de la inmigración solemos remontarnos a la de nuestros abuelos. Está ahí en el puerto el Museo de los Inmigrantes y demás. Yo sospecho que hoy tiene otras características que vale la pena atender, ¿no? Sí, me parece que en la mayor parte de los países que fueron como los grandes destinos de la inmigración ultramarina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, hay un relato muy fuerte en relación a la migración europea, que ya tiene más de 100 años, y ese relato tan fuerte muchas veces hace que sea difícil mirar los procesos migratorios completamente distintos que fueron desarrollándose durante el siglo XX y que fueron muy diferentes de los anteriores, ¿no? Creo que una de las cosas principales en Argentina es que, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, más o menos a partir de 1950, 1960, cuando la migración europea ya está detenida, o sea, más o menos después de la Segunda Guerra, lo que empieza a crecer en cantidad y en visibilidad social es la migración de los otros países latinoamericanos, que nunca tuvo y sigue sin tener, digamos, un relato vinculado a la nación como lo tuvo la migración ultramarina, ¿no? Siempre fue vista como una especie de migración de segunda, como una migración temporaria, esta idea de migración golondrina, que es cierta en alguna medida sí, en alguna medida no, de la misma manera que lo fue en el caso de la migración ultramarina, ¿no? Y una de las cuestiones principales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es que durante la segunda mitad del siglo XX cambió la dirección de los flujos migratorios. O sea, los antiguos migrantes de principios del siglo XX que salían de Europa hacia una serie de países de América, eso cambió. O sea, la migración empezó a dirigirse hacia Europa,
hubo procesos de migración regional interno en América Latina, en países de África, y en realidad como polos así importantes solo se mantuvo Estados Unidos. Y Europa empezó a recibir inmigración de países de los cuales provenían, o sea, sus antiguos, de los países a los que antes iban los europeos, ¿no? Es necesario afinar cada vez más la mirada sobre estos sucesos, porque efectivamente son los sucesos relevantes de este siglo, ¿no? El movimiento migratorio en todo el mundo. Y atendiendo a lo que decías recién, a este cambio, ¿cómo es en Argentina hoy la relación entre nativos y extranjeros? A ver si podemos darle esta necesidad de un enfoque superador de los prejuicios y de lo que se aparece habitualmente en los medios de comunicación, que tienen que ver con que nos vienen a robar la salud, los espacios en la universidad y toda esa runfla. Sí. A ver, prejuicios contra la inmigración hubo siempre. O sea, incluso contra la antigua inmigración ultramarina. O sea, prejuicios contra los abuelos y bisabuelos europeos los hubo. De hecho, estuvo la ley de residencia, Miguel Cané decía cosas horribles, Ramón Mejía decía cosas horribles, había un montón que decían cosas horribles, el sainete se burlaba de todos. O sea, los prejuicios siempre existieron, no son novedosos. O sea, creo que siempre se viven más cuando son los prejuicios contemporáneos a cada uno, ¿no? Lo cierto es que en Argentina y en todos los países hay como ciertas cuestiones en relación a cómo se evalúan las migraciones que cambiaron y que tienen que ver con dos tipos de cosas. Por un lado, digamos, durante el siglo XX, pero sobre todo yo diría en los últimos 30 años o 40 años, si hay algo que se volvió mucho más difícil es el cruce de fronteras internacionales. O sea, la necesidad de tener papeles para cruzar fronteras internacionales es cada vez más prioritaria. O sea, es mucho más difícil cruzar las fronteras sin papeles, lo cual no ha parado la migración, y entonces hay un montón de coyotes y las barcazas que cruzan el Mediterráneo y permiten ingresos de personas sin papeles porque no pueden subirse a un avión y pagan 10 veces más el precio, demás. Entonces, digamos, todo eso ha dificultado muchos de los aspectos que tienen que ver con la movilidad de las personas en el planeta. O sea, las fronteras se han vuelto cada vez más difíciles de cruzar. Y después, por otra parte, todas las sociedades en general han tenido grandes procesos de construcción y ampliación y consolidación de derechos y de sistemas de bienestar que no existían hacia 1910. O sea, no existían leyes laborales, no existían leyes de protección social, la salud pública era sumamente restringida, la educación en Argentina era solamente la educación primaria y solo la mitad de los chicos iban a la escuela. O sea, digamos, como que los recursos sociales que estaban disponibles eran muchos menos, entonces no había por ahí tanta preocupación o tanta disputa en relación a esos recursos. Lo que también es cierto es que el impacto de los migrantes en Argentina sobre esos recursos es ínfimo, o sea, es absolutamente minúsculo. O sea, su consumo, su uso de estos servicios, salud, educación, etcétera, es pequeñísimo, y sobre todo es más pequeño y más nimio cuando se lo compara con el aporte que hacen desde el punto de vista del trabajo, los aportes jubilatorios que sirven para mantener a los jubilados argentinos que trabajaron hace 40 años. O sea, digamos... María, es interesantísimo lo que estás diciendo. ¿Qué tal? Juan Roax te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Y me hace pensar si utilizamos como chivo expiatorio a los inmigrantes para justificar prácticas políticas insuficientes. Mira, absolutamente. Hay un estudio buenísimo de la OIT de 2015 que analiza la migración en Argentina en relación con una serie de variables y, por ejemplo, una de las cosas que muestra es que, no recuerdo exactamente los años, pero, por ejemplo, hace un seguimiento, creo que era de 2003 o de 2004, 2005 hasta 2015. Toma más o menos 10 años. Y lo que muestra es que en esos 10 años, digamos, entre 2004 y 2015, cuando la migración regional tuvo ingresos significativos a Argentina. Significativos quiere decir que son el 3% de la población, o sea, significativos en comparación con ser el 1%, pero estamos hablando de ponerle 2 millones de personas como muchísimo, sobre una población de más de 40 millones, ¿no? Entonces, cuando en esos 10 años,
que ingresaron personas de países latinoamericanos, que hubo un fuerte proceso de regularización y de documentación, no subió el desempleo, bajó la precariedad laboral en nativos y en extranjeros, en nativos muchísimo más que en extranjeros, y los sueldos de los extranjeros igual fueron menores que los de los nativos. O sea, pero esas cifras lo que muestran es que no hay una relación directa entre mayor presencia de inmigrantes, desocupación, precarización de los sueldos de los nacionales y disminución de los sueldos. ¿Se entiende? Sí. Estamos escuchando a María Inés Pacheca, que es antropóloga, estudia específicamente el movimiento migratorio. Estamos hablando de lo que pasa en la Argentina con ese movimiento migratorio. Estamos hablando con ella y también quisimos hablar con ellos. Mi nombre es Diana, soy de Perú, Lima. Me vine a los 20 años porque vino mi novio acá con la mamá, radicaron acá y luego él me trajo. Conformamos una familia, él terminó de estudiar, yo no, porque tuvimos a la nena y ahora nada, soy ama de casa. Tenemos nuestro segundo bebé, tenemos una buena situación, gracias a Dios. No tenemos un lugar propio, pero alquilamos y bueno, no nos falta, gracias a Dios no nos falta nada. Bueno, se la nota contenta a Diana, esta mujer de Perú de 33 años. Nosotros tenemos la capacidad de ponernos contentos con esto, con el progreso, con la posibilidad de que vayan a la escuela, de que tengan trabajo. ¿Cuál es tu apreciación? Yo siempre tengo como una sensación que a mí misma me llama la atención, que es que por supuesto, distintos gobiernos en distintos momentos han usado a los inmigrantes como chivos expiatorios, o sea, como esta cuestión de que qué pasa con los sueldos o con el trabajo o con la precarización laboral tuviera que ver con los inmigrantes y no con decisiones políticas de otra índole, ¿no? O sea, casi en un punto es como decir, bueno, si vienen inmigrantes llueve. No, no tienen la culpa de si llueve, si no llueve, si hace calor y demás. Entonces, lo que tienen en general los discursos xenófobos es que tocan una cuerda social que siempre está disponible y que siempre rinde, y que es peligrosísima, porque nunca se sabe exactamente qué es lo que se está encendiendo y cuáles van a ser los efectos que tiene eso. Finalmente, yo creo que todos estos discursos xenófobos lo único que hacen es generar, o sea, dar pie para una sociedad más desigual, y una sociedad más desigual y más discriminadora es siempre una sociedad más violenta. Por el contrario, ¿vos crees que el mundo podría darse una oportunidad o tomar como una oportunidad este movimiento migratorio, esta posibilidad de ver de verdad el mundo globalizado, entendiendo que los inmigrantes aportan otras miradas, otras presencias, otras texturas a la conversación pública y por ende a la resolución de las problemáticas? A mí me parece que otra de las cosas que es difícil tener en perspectiva es que todos estos procesos son procesos larguísimos. Porque incluso cuando se piensa en la trayectoria de la migración europea, lo que hoy llamaríamos por ahí el proceso de integración o de inclusión social, no se hizo en 5 años ni en 10 años, llevó 30 o 40 años y en realidad se vio en muchos casos en los hijos de esos inmigrantes. Entonces es como que ahora los procesos migratorios les estamos pidiendo que en 5 años ya tengan respuesta y ya esté todo resuelto. A largo plazo, yo estoy casi segura que siempre estos procesos son en beneficio de la sociedad y que se logra esa como esa mezcla y ese enriquecimiento de las sociedades que son sociedades de destino, sociedades a las que llegan los inmigrantes. Y una cosa que a mí siempre me llama la atención es que incluso personas que recogen a veces el discurso discriminatorio de los medios y lo difunden, o sea, lo toman como propio, siempre hacen una salvedad entre lo que escuchan en los medios y el migrante que ellos conocen personalmente. O sea, siempre hacen la salvedad de que todos esos migrantes son así, pero yo conozco una familia boliviana que trabaja muchísimo y hay que ver cómo cuidan a los chicos y todos los tengo chicos, un amigo judío, sería. Tal cual, tal cual. Entonces, me parece que más allá del discurso de los medios, que es muy fuerte y que genera realmente mucha hegemonía,
en muchos casos las personas tienen percepciones distintas en su vida cotidiana y ahí valoran esas presencias de otra manera. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque naturalizamos que el discurso de los medios es un discurso inconveniente. Sí. Muchas veces es un discurso, sí. Porque es un discurso, o sea, mi impresión en general es que es un discurso que simplifica muchas veces desde el sentido común. Y la verdad es que cuando se trata de procesos sociales, siempre hay como una cosa que estudiaron infinitamente desde todos los cientistas sociales, que es que todo el mundo tiene una opinión basada en su propia experiencia, pero que es muy difícil evaluar la relevancia de la propia experiencia en comparación con la experiencia de los demás. Así es. O sea, si nosotros tuviéramos que hablar de uranio enriquecido y yo te hablara de los beneficios del uranio enriquecido, o sea, vos no me contestarías, no, pero yo tengo un tío que trabajó con uranio enriquecido. No, claro. Pero si hablamos de inmigración, todo el mundo tiene historias próximas de migrantes y entonces construye su visión de la migración muchas veces a partir de esas historias próximas que son súper diversas. Claro. Y en Argentina concretamente muchas de las historias próximas de quienes dominan el relato en los medios de comunicación son las historias de la migración europea, que no se puede comparar con lo que pasa hoy en el mundo. Porque los antiguos migrantes europeos tenían muchas menos exigencias de papeles, las políticas migratorias de los países eran distintas, llegaban a Argentina y se les daba lo que hoy equivale a una residencia permanente, con lo cual, digamos, ya tenían otras trayectorias disponibles distintas a las de ahora, donde el acceso a la documentación está como absolutamente parcializado, o sea, primero la precaria, después la temporaria, después tal vez la permanente, o sea, no se puede comparar, o sea, no se puede pensar las migraciones actuales tomando como patrón las migraciones de hace 100 años. Escuchemos más. Hola, mi nombre es Melissa Chen, soy china. Hace 13 años vengo acá porque me gusta ese país. Vengo, trabaja y bueno, tener dos mi hijo. Allá es más difícil conseguir trabajo, por eso vengo acá. Acá estoy trabajando supermercado y cuando recién vení de acá trabajo un fiambrería y ahora tengo un supermercado. Sí, estoy muy contenta con mi hijo, con mi marido, mi familia, todo está acá. Muy contento acá, para vivir más tranquilo. Hola, soy Marcelo, soy de Paraguay. Vine como mucho Paraguay. Yo sé que paraguayos hay miles de acá. Argentina es un país donde laburo sí hay, laburo no falta. Para lo que quiere trabajar, sí. Trabajo en un supermercado, encargado y bien, estoy re cómodo. Tengo una hija, así que feliz, estoy muy agradecido con la Argentina, con todo. María, ¿qué marco presenta la Argentina para los inmigrantes? ¿Qué marco normativo, laboral, social? Y en realidad lo que vos creas conveniente a destacar. ¿Por qué lo digo esto? Porque está como esta idea del acá entran todos. Recién hablábamos un poco de estos discursos instalados por los medios de comunicación. El famoso acá entran todos, acá es re fácil. Y la verdad que no veo, no sé, vos me sabrás decir mejor tal vez, pero no sé de países donde no entren. No, vas a Noruega y está lleno, vas a España y está lleno, estás en Italia y está lleno. Y así creo que podemos nombrar a todos los países, básicamente salvo de los que se están yendo por situaciones de guerra. Entonces, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Es distinto de todos? Argentina en lo que ha sido distinto, de la misma manera que han sido distintos varios de los países de América del Sur y del Mercosur, por ejemplo, Uruguay, en alguna medida Paraguay, Brasil, etcétera, es que Argentina, o sea, los países del Mercosur en el año, creo que 2002, si no recuerdo mal, firmaron un acuerdo de libre residencia que lo que hacía era facilitar la movilidad entre los países del Mercosur. Esto quería decir que las personas nacionales de los países del Mercosur podían radicarse en otros países del Mercosur con requisitos documentarios importantes, o sea, porque tienen que tener documento de país de origen válido, tienen que tener sello de entrada al país en el que se van a radicar, no tienen que tener antecedentes penales y tienen que pagar unas tasas migratorias que varían y con eso acceden a una residencia temporaria. Lo que tiene de específico este acuerdo del Mercosur y que Argentina y Uruguay incluyeron en sus propias leyes migratorias es que para
pedir la residencia y para tener el documento nacional no te pide contrato de trabajo o que hagas un depósito en dinero como se pedía en otras épocas, que era algo así como, no me acuerdo, $30.000 o cosas por el estilo. ¿Sigue vigente Eso este acuerdo? sigue vigente, no, o sea, eso, el acuerdo está vigente y además Argentina lo tiene en la ley de migraciones, o sea, Argentina tiene un criterio de residencia que es nacionalidad Mercosur, que te pide un montón de papeles. Lo único que no te pide es que tengas un contrato de trabajo. ¿Cuál fue la ventaja de todo esto? O sea, en el marco de esa ley, de este criterio de la ley, más o menos en 10 años se erradicaron aproximadamente, te diría, 1 millón de personas tuvieron residencia permanente. O sea, 100.000 personas por año, que no es ninguna barbaridad, convengamos. Esas personas, sobre todo las que se radicaron al principio, año 2006, 2007, 2008, muchos eran personas que hacía 20 años que vivían en Argentina y no habían podido tener documentos. Pensá qué le pasa a una persona en Argentina que no tiene documento. Sí. No puede hacer nada. No puedes tener ni un teléfono celular. Cuando vos tenés una población extranjera indocumentada, estás generando unas situaciones de marginalidad y de explotación laboral y de exclusión que perjudican a todos. O sea, hay como una fantasía de que el único que se perjudica es el migrante. No, se perjudica también el nacional, porque entonces el empleador contrata a alguien por el cual no paga impuestos. Florece un mercado negro de vivienda, de comercio, de documentos, etcétera. Entonces, digamos, Argentina lo que tuvo, y varios de los países del Mercosur, es que establecieron estos requisitos de radicación que exigen antecedentes penales, o sea, no pueden tener antecedentes penales las personas para hacerlo. Entonces, no es que se radica cualquiera y que entra cualquiera, sino que a las personas que están en situación de hacer el trámite de radicación, Mercosur, el trámite es relativamente sencillo, o sea, relativamente sencillo en el sentido de que no pide cosas inconseguibles y que fuerzan a las personas a la irregularidad migratoria. Y la irregularidad migratoria le genera problemas al país, no le genera problemas solo al migrante. Eso es algo que siempre se pierde de vista. Por otra parte, digamos, cuando las fronteras son difíciles de cruzar y cuando las personas no pueden regularizar la situación migratoria, lo primero que crecen son las mafias. O sea, son las mafias de pasadores de frontera y las mafias de falsificadores de documentos. Entonces, si se pierde eso de vista, no se ven cuáles son los efectos de restringir las legislaciones migratorias o de dificultar la obtención de documentación. Los ejemplos típicos son la frontera entre México y Estados Unidos, que es una frontera de mafias y de muerte, las fronteras externas de Europa y, digamos, la forma en que las personas cruzan el Mediterráneo. Un viaje en patera sale $10.000. Wow. Muchísimo más de lo que te saldría un pasaje en avión para llegar, no sé, a Madrid o a cualquier otro lugar. Y con el riesgo que no sabes si llegás vivo. Y con el riesgo que no sabes si llegás vivo. Ahora, de esos $10.000, ¿vos te pensás que alguien cobra una parte para impuestos, para seguro? No. Claro. Entonces, ahí hay mafias terribles que crecen sobre las restricciones de ingreso. Y después hay como otra idea también, y Argentina, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que las fronteras no son mortíferas. O sea, nadie se muere intentando ingresar a Argentina, porque se puede cruzar la frontera regularmente con los papeles, o sea, con el documento de viaje, se puede o con los documentos de identidad de país de origen, las fronteras se cruzan sin dificultades, entonces no hace falta recurrir a estas mafias y de hecho, cuando la ley de migraciones vigente en la actualidad implementó el criterio de nacionalidad Mercosur para solicitar el DNI, desaparecieron las mafias de gestores que tramitaban DNI estruchos por unas platas que mejor no te cuento. Querida María Inés, muchas gracias por este rato, por haber tocado algunas aristas de este tema que, como tantos, tiene una gran complejidad. Nuestra entrevistada de hoy, María Inés Pacheca, hacía alusión justamente a esto y que necesitamos seguir hablando, necesitamos comprender el espacio y el tiempo que vivimos y con la conclusión en esta época tan luminosa en cuanto a esa necesidad
de igualar derechos, ¿no? De la búsqueda de derechos allí donde no están. Nos parece pertinente el tema que seguiremos seguramente a lo largo del año. María Inés, ¿dónde te encuentra aquella persona que le haya resultado interesante esta charla que vamos a publicar nosotros en internet la semana que viene, pero si quisiera saber más? María Inés Pacheca se escribe con C primero, sí. Y después dos Cs, Pacheca, sí, K con dos C. P-A-C-E-S-C-A. Exactamente. Sí. Lo he deletreado toda mi vida. Me imagino. ¿Dónde te encuentras? Yo soy docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y soy la responsable del área de investigación de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Es una experta destacada, una impresionante producción académica, además intelectual, por lo cual seguramente la encuentran ni bien entrar a googlear. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, cuando quieran la seguimos. Dale. Un saludo, hasta luego. Chao. María Inés Pacheca. Hablando de los movimientos migratorios, haciendo pie en la Argentina, pero María Inés siempre poniendo el contexto global.